Muy buenas, bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que te cuento la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y hoy vamos a hablar acerca de por qué los hombros no crecen a veces. Los hombros, ese grupo muscular tan estético y que tantas veces nos hemos mirado al espejo y que nos gusta vernos, que crece, que se redondea. En definitiva, que a veces vamos a entrenarlo con todas nuestras ganas, con toda nuestra buena intención y parece que no crecen, que es un grupo muscular atrasado. Bueno, pues vamos a ver por qué puede deberse y sobre todo os voy a indicar cómo enfocaría yo el entrenamiento en estos casos, porque también tenemos el caso opuesto. Hay personas que van a entrenar que aunque no den trabajo al hombro, este se desarrolla bien y que incluso se puede llegar a comer al brazo, se come al bíceps y al tríceps. Entonces tenemos que hacer otro entrenamiento diferente del que no vamos a hablar hoy. Hoy nos vamos a centrar simplemente en los hombros. Bueno, lo primero de todo, ¿por qué puede deberse? Pues puede deberse a muchas cosas. En principio, por la genética. Si entrenamos bien, le damos un buen volumen, entrenamos con buena intensidad y aún así es un grupo muscular atrasado, pues puede deberse a que tenemos una mala genética en ese grupo muscular. Aunque esto a mí en un principio tampoco me gusta decirlo, porque el tema de la genética siempre es como una excusa. Bien para los gemelos, bien para los hombros, para el pectoral, para la espalda o para lo que sea. Siempre tenemos la genética en la boca, decir, es que yo tengo mala genética de... Bueno, pues puede que sea esa mala genética, pero primero revisaría el entrenamiento, si lo estamos haciendo bien, si estamos entrenando con intensidad, si elegimos bien los ejercicios, si nos sentimos bien, si además notamos el músculo que estamos trabajando, no notamos otras cosas. Bueno, pues todo eso es importante y a partir de ahí ya podemos decir si tenemos mejor o peor genética en un grupo muscular en concreto. Pero desde un principio decir tengo mala genética y ya está, no tiene ninguna lógica. Primero tenemos que revisar estas cosas y otra cosa también. No solo quiere decir que estemos entrenando mal o que posiblemente lo estemos haciendo así, sino que también quizás no estamos comiendo lo suficiente, no estamos descansando bien, en definitiva, todo lo que rodea al entrenamiento. Cubierta esta base, pues lo dicho, puede deberse a que tenemos una peor genética en ese grupo muscular, sobre todo si, por ejemplo, entrenamos bien o parecido el resto de grupos musculares y tenemos un buen desarrollo, pues está claro que si un grupo se queda rezagado es porque hay que darle más trabajo o hay que hacerlo de otra manera diferente. Estos serían los posibles motivos. Por supuesto, también tenemos que ser realistas y no quedarnos con la típica imagen que aparece en redes sociales de unos hombros como balones o como mi cabeza, porque esos hombros es posible que la persona que los tiene haya tenido que utilizar ciertas sustancias para poder conseguirlo. Entonces, vamos a ser realistas, podemos llegar a conseguir un gran desarrollo del hombro, incluso cuando nos veamos definidos vamos a verle mucho más estético, mucho más redondeado que no cuando estamos en volumen, que está bastante tapado, pero no vamos a conseguir llegar a tener unos hombros como balones de fútbol, porque es algo totalmente improbable a no ser que utilicemos ciertas cosas. Así que bueno, ese es el camino que elija cada uno, pero partiendo de esa base, esos serían los posibles motivos por los cuales podemos tener un peor desarrollo del hombro. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer o cómo podemos enfocar el entrenamiento? Bueno, pues para mí, algo que es fundamental es elegir primero de todo un ejercicio básico con el cual queramos tirar pesado. Siempre me gusta, en cada grupo muscular, en cada movimiento, tener un ejercicio con el cual tire a bajas repeticiones o me permita tirar pesado, me permita tirar bastante peso y progresar cada cierto tiempo. En este caso, hay muchos ejercicios que podemos hacer, pero yo, por ejemplo, me decantaría por un press militar. Me da igual que sea con mancuernas, que sea con barra. Elige el que mejor te siente, con el que mejor te encuentres, con el que mejor notes el estímulo y ya está. No hace falta que sea con barra o con mancuernas. En mi caso personal yo lo hago con barra porque me gusta más así, pero hay muchas personas que prefieren el press con mancuernas porque tienen un mayor rango de movimiento, se sienten más cómodos en la ejecución. En definitiva, también podemos hacerlo con peso libre, un press militar con barra con peso libre, o simplemente en máquina guiada, que así quizás de esta manera podemos enfocarnos más todavía en el trabajo del deltoides, dejando fuera otros grupos musculares que actúan a nivel estabilizador. Ese sería el punto número 1, elegir un ejercicio básico. Y a partir de ahí hay ejercicios accesorios que, por ejemplo, atletas de powerlifting, pues en ocasiones le dan muy poca importancia, pero por ejemplo, si eres una persona que busca la hipertrofia y que busca la estética, normalmente estos ejercicios quizás sean incluso hasta más interesantes que no el press militar básico pesado. Empezaríamos, por ejemplo, si queremos redondez, con unas elevaciones laterales. Las elevaciones laterales son el ejercicio estrella para este grupo muscular. Es cierto que las cabezas, o sea, no es que podamos entrenarlas por separada de manera aislada 100%,
pero sí que podemos enfatizar en unas zonas más que en otras. Entonces, si queremos enfatizar en la zona media, o sea, en esa parte que si nos miramos de frente al espejo da la redondez con respecto al bíceps y al tríceps, pues lo que haríamos serían elevaciones laterales. Y muchas veces hacemos 2 series de elevaciones laterales y ya está, lo dejamos ahí, pensamos que con eso será suficiente. Bueno, puede que sea suficiente si tienes una buena genética, pero si no, necesitas añadir alguna serie más, un poco más de volumen. Ese sería para mí el segundo ejercicio que incluiría en una rutina para hombros. El primero sería el básico pesado, como el militar, y luego serían las elevaciones laterales. Y por supuesto, cuando buscamos la estética 100%, una estética 3D, que se suele decir, pues también tenemos que enfocarnos en la cabeza posterior. Y la cabeza posterior se puede trabajar muy bien con, por ejemplo, face pull y elevaciones tipo pájaro. Estos 2 ejercicios son los que más suelo incluir en mi rutina y desde luego, por ejemplo, yo al principio del todo me pasaba mucho que tiraba mucho de press militar, tiraba mucho de elevaciones laterales, lo típico que te ves de frente al espejo y más o menos, oye, pues vas bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando te ves de lado y ves que el hombro pierde como musculatura en la parte posterior? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, puedes decir, aquí falla algo. O sea, yo de frente me veo más o menos bien, pero me pongo de lado y como que me han cortado el hombro, como que falta ahí carne. Y es que falta carne, falta estímulo, falta hipertrofia y por lo tanto tenemos que dar trabajo a esa zona. Tenemos que mirarnos también más de lado y pensar también en los músculos que se ven menos, los músculos de la parte posterior, esos músculos de la espalda, esos músculos del trapecio. Entonces, si tuviera que daros un consejo, por ejemplo, si eres una persona con una genética regular con respecto al hombro, te diría que incluyeras mucho trabajo de face pull y de elevaciones tipo pájaro. También hay otros ejercicios, o sea, esto simplemente lo comento porque son los que yo más utilizo y los que más recomiendo, pero hay multitud de ejercicios con polea, con mancuernas, con máquina que podemos hacer para dar hipertrofia al hombro y hacerle más estético, pero si tuviera que quedarme con unos pocos me quedaría simplemente con estos. Las elevaciones laterales hay que darles mucha importancia, pero incluso más todavía hay que dársela al tema de face pull y de elevaciones para la cabeza posterior. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos tener una rutina dividida en la cual podemos añadir algo de ejercicio al final de la sesión para el hombro. Si es que nos va bien así, pues lo podemos seguir haciendo. Pero si somos personas que tenemos ese grupo muscular muy atrasado y queremos darle un empujón, yo lo que haría sería meter un día aislado junto con brazos, abdomen o simplemente ya está, hacer el hombro y dejar que se recupere bien. Podemos probar a hacer eso. Yo, por ejemplo, no lo hago porque a mí me va bien metiendo algunos ejercicios al final de la sesión. Si hago empujes, pues hago igual algunas elevaciones laterales. Si hago tirones, hago algún face pull. También los días de pierna, al final puedo incluir algún ejercicio de este tipo. E incluso, si queremos darle más énfasis, pues podemos empezar entrenando con ese ejercicio. No sé si os lo he comentado en otros episodios, pero aunque sea con brazo, aunque sea con hombro, aunque sea con gemelo, con lo que sea, muchas veces tendemos a empezar con el ejercicio básico pesado. Bueno, pero si queremos enfatizar en una zona en concreto, porque es una zona atrasada, podemos empezar directamente así. O sea, yo puedo hacer una sesión press de banca, pero como quiero enfatizar en el hombro, puedo empezar con un press militar o puedo empezar con unas elevaciones laterales, yo que sé, lo que sea, pero se puede hacer de muchas maneras diferentes. No quiere decir que haya una manera súper estricta y súper guiada de hacer las cosas en este sentido. Luego, en cuanto al volumen de entrenamiento semanal, bueno, pues aquí os recomendaría en torno a 14-20 series. Empezar por el rango bajo, si estáis haciendo muy poquitas, por ejemplo 6-8, llegar a las 12-14, ver qué tal responde el hombro, ver si os recuperáis bien, ir viendo si también, por ejemplo, vais ganando estética, en definitiva, ir viendo un poco todo esto, ir avanzando en el volumen y si con 14 series os recuperáis bien y sentís que podéis añadir alguna más, pues con el paso de las semanas podemos incluir alguna más. Yo me guiaría por en torno a esas 14-20 series como mucho de volumen entre ciclos. O sea, si un ciclo os dura una semana, pues 20 series a la semana divididas entre los días que entrenemos el hombro. Y si os dura semana y media o 2 semanas, pues entre esas 2 semanas las 20 series. Y esta sería un poco el resumen muy resumido acerca de cómo entrenar los hombros para tener una mayor estética y sobre todo si es un grupo muscular débil en nuestro conjunto. Si no lo es, por supuesto, le podemos seguir entrenando como hasta ahora o podemos dejarlo en mantenimiento y ya está. Pero como es algo que siempre nos fijamos mucho en ello, como el tema, por ejemplo, también a veces de la espalda en V, el tema del pectoral, el tema de los cuádriceps, pues hay ciertas zonas que siempre nos centramos porque nos dan mayor estética y por lo tanto este episodio seguramente a muchos de vosotros os sirva para revisar el entrenamiento y ver qué podéis mejorar, ver qué podéis cambiar
para ir avanzando poco a poco en este aspecto. Así que, bueno, lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante o de ayuda. Ya sabes que me ayudas un montón si dejas las 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, allí donde me escuches. Y nada más, nos escuchamos por aquí de nuevo en Cuaderno de Entrenamiento en 7 días. Que pases una buena semana. Chao.